La crisis de la deuda latinoamericana, o también conocida como la década perdida de América Latina, fue una crisis financiera que se desarrolló a inicios de los años 1980, cuando los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su poder adquisitivo y no eran capaces de hacer frente a los compromisos adquiridos de pago. A partir de la década de los 60, el modelo proteccionista que se utilizaba empezó a ser objeto de crítica. Por un lado, la ortodoxia económica criticaba la falta de disciplina macroeconómica y las ineficiencias que generaba una estructura de protección arancelaria, y en general el excesivo intervencionismo estatal. Por otro lado, los sectores más relacionados con la izquierda política denunciaban la incapacidad de este modelo para superar la dependencia externa y transformar la estructura social de una región con pésimos indicadores sociales. Los conflictos que generaba el modelo proteccionista hicieron que en los años 60 muchos países de América Latina reorientaran su política económica hacia una combinación de sustitución de importaciones con una promoción de exportaciones, señal del debilitamiento de un modelo de sustitución de importaciones puro. Entre los países de la región destacaba Brasil, del cual enfocaremos este trabajo, que era presentado internacionalmente como un ejemplo de éxito exportador al lado de los tigres asiáticos, hasta los años 60, cuando el proceso de industrialización ya estaba bien avanzado. El crecimiento fue compatible con pequeños superávits en la balanza comercial, generando artificialmente a través de aranceles, control cambiario y tipos de cambio múltiples. El mayor problema se presentó en la siguiente década, donde no fue posible mantener el crecimiento sin provocar una creciente en el déficit externo. El proteccionismo y la falta de progreso social eran solamente algunos de los problemas que enfrentaba América Latina. Tenemos que entre 1960 y 1970 la inflación en la región promedió el 20% anual, mientras que en el resto del mundo era el 4% anual. Durante este tiempo, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay llegaron a alcanzar inflaciones de 2 dígitos. Las subidas principales del precio del petróleo, también llamadas shocks, que desempeñaron un papel central en la dinámica de endeudamiento de los países de América Latina. Según Fresh, Davis y Devlin, ante los pequeños tipos de interés real que habían sido muy bajos hasta los años 60, se tornaron negativos a mediados de los 1970. La abundancia y lo fácil acceso a los fondos, ya que el crédito bancario se tocaba para cualquier uso. Muchos países llegaron a la conclusión de que endeudarse era un buen negocio. En efecto, durante la década de los 70 la participación de los países latinoamericanos en el desarrollo de flujos bancarios internacionales creció a gran velocidad. Los países de América Latina crecieron incluso más rápido que el resto. En los años 70 el volumen de la deuda bancaria de los países de América Latina se incrementó en términos nominales casi por un 30-40% al año. Estos factores culminaron en un proceso de latinoamericación de la deuda externa de los países en desarrollo, pasando a América Latina a representar a inicios de los 80 el 46, casi 50% de la deuda total y más del 60% de la deuda bancaria. Ahora sí, enfoquémonos en el país Brasil. ¿Cómo o cuáles fueron las consecuencias que llevó esta crisis en el país? Ciclo 1. Los préstamos fueron utilizados para financiar los proyectos de infraestructuras y de sectores básicos, siendo uno de los pilares de los que vendría a ser conocido como el milagro económico, que se dio entre 1968 y 1973, un periodo de intenso crecimiento del producto y de mejora en muchos indicadores macroeconómicos. Una característica significativa del milagro económico es el notable crecimiento que vino acompañado de una inflación decreciente relativamente baja para los patrones nacionales y sensible mejora en la balanza de pagos. En función de la entrada a Brasil, fue uno de los países de América Latina que más se aprovechó de la abundancia internacional del crédito barato. Entre los principales países deudores, Brasil fue uno de los que mejor invirtió, usando una captación de recursos para realizar inversiones en infraestructura, en sectores básicos y en la financiación de los crecimientos importantes de bienes de capital e intermediarios. Ciclo 2. Brasil pasa a contratar préstamos para cumplir los déficits.
en la balanza comercial resultantes del impacto de la elevación del precio internacional del petróleo y del inicio de la elevación de tipos de interés. En la visión de las economías del gobierno brasileño, la mala situación internacional y la recesión en los países industrializados era un desequilibrio coyuntural que no afectaría de forma significativa el desempeño de la economía y mucho menos la liquidez internacional, pues entendían que los petrodólares acabarían financiando a los desequilibrios. Como tentativa de reeditar el crecimiento del periodo anterior y reafirmar el gobierno de los militares, se implementó el segundo PND, un ambicioso plan económico con base en grandes proyectos públicos y privados en infraestructura, bienes de producción, capital, insumos, energía y exportación. Sin embargo, ante la restrictiva capacidad para importar y exportar de momento, las nuevas inversiones solo serían posibles a través del endeudamiento externo. Las nuevas inversiones solo serían posibles a través del endeudamiento externo, ya que en el plano económico aumentó más aún la dependencia del crédito extranjero de Brasil. La deuda externa brasileña se disparó de aproximadamente 9 billones de dólares en 1972 hasta un total de 85 billones de dólares en 1982, lo que representó un aumento del 796%, con un crecimiento medio anual de aproximadamente 79%, revelando claros indicios de que en un corto periodo de tiempo esta situación se tornaría en un gran problema para la economía brasileña. Ciclo 3. Brasil pasa a concertar préstamos para absorber el impacto final de los shocks del petróleo y el mayor impacto del aumento de los tipos internacionales de interés, y puede ser caracterizada como la fase de consolidación del descontrol del endeudamiento brasileño a principios de los años 80. Brasil ya se encontraba en un proceso de deterioro en sus cuentas externas, dándose las circunstancias de que el gobierno optó por un modelo explícitamente recesivo que reflejó en el crecimiento del PIB. A pesar de esto, con sus reservas internacionales bastante bajas y la inexistencia del ingreso de recursos, Brasil continuó pagando sus obligaciones, llegando a 1982 con un saldo negativo. Por eso las autoridades económicas se vieron obligadas a finales de 1982 a acudir formalmente al FMI. El desarrollo de esta crisis. Resumiendo las causas de la crisis del 82, hay que buscarlas en factores internos, como las políticas económicas seguidas en los años del milagro, que favorecieron la entrada de capitales extranjeros para permitir y vivir el país por encima de sus posibilidades, es decir, para suplir la falta de ahorro nacional, y en factores externos de la economía brasileña, principalmente en los shocks del petróleo de 1973 y 1979 y sus repercusiones incrementó en la tasa de interés reales y el descenso del comercio internacional. Tras la explotación de la crisis en noviembre, Brasil acudió al FMI para reestructuración de su deuda y para la formación de un plan ajuste que le permitiría salir adelante. De esta forma se acordó de la entrada de facilitar a Brasil 4.600 millones de dólares del Fondo Especial del FMI y otros 1.300 millones en financiación compensatoria. Asimismo, el Banco de Pagos Internacionales le facilitó 1.200 millones de dólares a corto plazo. El Tesoro del 10% de Estados Unidos, 1.530 millones, y la Reserva Federal otros 400 millones. A su vez, Brasil se comprometía a reducir su déficit público del 6% del PIB al 3,6%. Se limitaba la exposición del crédito interno al 63% y se establecía el objetivo de lograr un superávit en la balanza comercial de 6.000 millones de dólares a base de principalmente reducir las importaciones. Dentro de la reestructuración de la deuda fueron también de mucha importancia los acuerdos llamados proyectos, a los que Brasil llegó con 125 principales bancos acreedores. El proyecto 1 consistía en que 10 bancos desembolsarían 4.400 millones de dólares en nuevos préstamos a medio plazo. Según el proyecto 2, habría un aplazamiento en 8 años de 470 millones de dólares que vencían en 1983. El proyecto 3 era el mantenimiento de las linchas de crédito comercial de Brasil, unos 8.800 millones de dólares, y finalmente el proyecto 4 consistía en que los bancos extranjeros
restablecerían $3.000 millones en depósitos en las sucursales de los bancos brasileños en el exterior. A lo largo de 1983 se vieron momentos de tensión por el incumplimiento por ambas partes. De lo acordado, los bancos no cumplieron el proyecto 4 y Brasil afectaría la devaluación del cruzeiro superiores a lo pactado y tampoco mantendría la inflación al nivel establecido. Ahora hablaremos un poco sobre la solución de la crisis. Brasil fue uno de los últimos países de América Latina en aplicar las reformas por parte del Congreso de Washington. No fue sino hasta después de 5 intentos de planes de estabilización como el Plan Cruzado de 1986, Bresser de 1987, Berao de 1989 y Plan Collor 1 y 2 de 1990 y 1991, que no funcionaron. Como la economía de Brasil pasó a andar tan bajo el amparo del Consenso de Washington, empezó el gobierno Collor con apertura comercial, privatizaciones y regulación de los mercados, pero puesto efectivamente en marcha simultáneamente con el Plan Real. Dicho plan, que fue el que tuvo éxito para acabar con la inflación. El Plan Real fue la política de estabilización más exitosa de Brasil de los años 70. Se benefició de las reformas estructurales introducidas previamente en la liberación comercial y financiera, renegociación de la deuda externa e inicio de privatización, y se dio en 3 fases. El establecimiento del equilibrio en las cuentas del gobierno, fijado como objetivo principal eliminar las causas de la inflación. Segundo, creación de una etapa de transición como la adopción de una superindexador, la unidad real de valor URV, en la cual deberían convertirse progresivamente todos los contratos. Y por último, la emisión de una moneda nacional con el poder adquisitivo, que en este caso es el real. Por primera vez en años se atacaron previamente las causas de la inflación y del déficit público, en lugar de volver a los mecanismos conocidos, tales como el control de precios, salarios. Este trabajo finalmente trajo estabilidad económica y condiciones para la planificación gubernamental.